Como ser humano galaico, tengo vinculación con el mundo de la verbena, porque no hay nadie en Galicia, yo creo que no tenga vinculación con la verbena. Pero empecé a meterme en ese mundo cuando hice Chunda Chunda. Todos os anos, ao chegar o verán, un exército de orquestras invade as estradas para levar alegría aos campos de festa de toda Galicia. Dende as grandes cidades ata o máis afastado recuncho do país. Esta é a historia de dúas desas orquestras durante o verán de 1999. Isto é Chunda Chunda. En el verano de 1999, el director de cine Jorge Coira tenía 28 años. Fascinado por el fenómeno de la verbena, que conocía de primera mano, se lanzó a hacer un docu-show. Un nuevo género audiovisual de moda en toda Europa que consistía en seguir 24 horas al día, cámara al hombro, al protagonista de la historia. Me metí a saco y me pasé un verano a dolor, yendo prácticamente todos los días a verbenas, con dos orquestas, con la París de Noia y con Novas Ideas. Coira se reunió una tarde con sus dueños, Miguel, de la París de Noia, y Blas, de las Novas Ideas. Se me ocurrió esa idea de intentar ir con dos, que pudiesen contar como los extremos, una orquesta muy potente, con mucho poderío económico, con mucha fuerza, y una orquesta modesta. Y entonces a través de las dos poder ver los contrastes y poder ver un poco la complejidad de ese mundo. En esa reunión, Miguel y Blas le dieron permiso para grabar a sus agrupaciones y artistas, pero le pidieron que antes se vieran con un tercer hombre, Lito. Conocía lo de orquestas Lito, pero un poco sin más. Quiero decir, de verlo en carteles, que aparecía por ahí y tal, pero sin tener mucha conciencia. O sea, saber que era un nombre asociado a las orquestas, pero sin tener mucha conciencia. De hecho, unos pocos años más tarde empezó ya a salir en prensa, y empezó a tener problemas legales y demás, y entonces empezó a ser más conocido. 12 anos de prisión para Ángel Martínez Lito, o coñecido como o rei das orquestras por fraude fiscal. Pero en aquel momento no lo era. No era tan popular, no era un nombre del que se hablase tanto. Tan pronto me metí y empezaba a saber que era probablemente la persona más poderosa dentro del mundo de las orquestas y alguien del que todo el mundo, dentro del mundo de las orquestas, hablaba y por supuesto conocía. Y te encontrabas de todo. Gente que lo defendía con mucha vehemencia y gente que lo odiaba con mucha vehemencia. Lito era un hombre en la sombra, pero su negocio y su poder crecían año tras año. Era difícil salir de su radio de acción y le gustaba tenerlo todo bajo control. Se enteró de que se iba a hacer un documental sobre el mundo de las orquestas y quería tener controlado para saber si podía ser algo de lo que preocuparse o no. Y ya vio que era una cosa muy inocente, que no tenía ninguna vocación de meterse ni en líos económicos, que decir, a mí esa parte no me interesaba. Y nada, le pareció muy satisfactorio y sin más. Al representante de la mayoría de las orquestas de Galicia le tranquilizó el escaso interés que mostraba Coira respecto a los asuntos económicos. Lito estaba levantando su imperio sobre un terreno que, como poco, se había construido sobre un vacío legal. Pagos en sobres que se entregaban de madrugada detrás del escenario, dinero negro que las comisiones de fiesta recaudaban puerta a puerta. Isto é parte do modus operandi dunha comisión de festas que se precie. Hai unha parte do gasto que vai en B. E non é porque sexan delincuentes ou porque sexan estafadores ou corruptos, sino porque é unha organización temporal que fai a festa e desaparece hasta o ano seguinte, non? Digamos que ten difícil poder facer todos os trámites e todos os movimentos económicos que fai de maneira transparente diante da Axencia Estatal Tributaria. Siempre se hizo así. En el universo paralelo de la verbena, los números no se hacen en complicadas tablas Excel. No existen estudios de viabilidad, auditorías, ni, por supuesto, un escrupuloso respeto a las obligaciones tributarias. Los tratos, a veces de muchos miles de euros, pueden redactarse en una servilleta y firmarse con un apretón de manos al calor de un chupito de licor café.
Verbena, episodio 5. Solo se vive una vez. ¡Muy buena noche! Comienza el espectáculo, comienza magia. Desde aquí estamos, Orquesta Panorama. ¡Vamos, En el año 2009, una vez que hacíamos una gala en colaboración con la Asociación contra el Cáncer de Pontevedra, que además nos salía mucho dinero, y esa gala fue importantísima, y fue en Ordes, en un pueblo de la provincia de La Coruña, que ahí lo petamos. Había 30.000 personas. La autopista, la salida de la autopista, que era una salida normalita, con solo 2 cabinas de peaje, se quedó atrancado, autobuses y todo. Y ahí fue la primera vez que dije, coño, sí que lo conseguimos, lo petamos y yo creo que de esto hay un antes y un después. La Panorama cogió una fama en toda Galicia. Una vez tú coges una fama, triunfas, el manager de Bruce Springsteen ya puede venderte caramelos caducados que tú no vas a comprar, porque es el manager de Bruce Springsteen. Entonces, Lito, al hacerse famosa la Panorama y a ser demandada por todos los ayuntamientos de toda Galicia, él tenía el as en la mano. Imagínate, tú eres una distribuidora audiovisual muy importante y tienes el documental de Michael Jordan y también tienes otro pues, que no es tan bueno. Y tú quieres colocar los dos. Y si tú tienes ese poder y ese peso, vas a colocar los dos. De que eso sea tráfico de influencias o demás, pues es una cosa que también es opinable, ¿no? Como suele suceder en el ámbito empresarial, hay una línea muy fina entre lo estratégico y lo ético. La palabra no es coaccionar. Lo que hacía, que lo haría cualquiera, su posición es, ¿tú quieres hacer la Panorama para el Concello de A Coruña? Para tus fiestas de María Pita, vale, yo te pongo la Panorama. ¿Cuántos días tienes de fiesta? 4. Pues el día de la Panorama, me coges a la Panorama, pero me tienes que meter a los Dandis y al día siguiente a la Sintonía de Vigo y a los Cuntis, a mis 4 orquestas. Lo mismo hacía con la París de Noia, con la Costa Oeste, con la Filadelfia. Sus grandes orquestas eran el anzuelo para colocar también a las medianas y pequeñas. Cada uno tendrá su opinión, pero el juego de Lito era legal. Y la mayoría de comisiones de fiestas y alcaldes de Galicia, presos de la rivalidad verbenera, mordían sin contemplación su anzuelo. Él le decía, bien, pues te llevas a esta orquesta buena, a esta que es menos tal, o sea, le hacía como un paquete, y yo te regalo los carteles. Entonces, toda la cartelería de todos los pueblos de Galicia eran prácticamente iguales, tenían la orquesta grande, la orquesta más pequeña y abajo, muy grande, más grande que la orquesta, espectáculos Lito. En todas partes, en cualquier poste, en cualquier pared, en cualquier sitio estaba espectáculos Lito, espectáculos Lito. Una empresa tan conocida en aquella época como era el Grupo Lito. Espectáculos Lito. Representaciones Lito. Llamó la atención de los vecinos. Espectáculos Lito. Todos sabemos quién es Lito. Representaciones Lito. Espectáculos Lito. A principios del siglo XXI, el nombre de Lito ya estaba en boca de todo el mundo. Pero el hombre, tras el nombre, continuaba manteniendo un perfil bajo de cara al público. Evidentemente la gente le veía pasear con su mujer o con su familia y demás. Tenía una buena casa en una zona muy buena de Pontevedra, pero como tantas otras personas, empresarios de ese nivel, que al final conviven entre ellos. Y el perfil, digamos, más habitual en este tipo de empresarios, como era él, era este, ¿no? Era el de mantenerse en un perfil bajo, y la ostentación, al final, por lo menos aquí en Galicia, la ostentación queda para otro tipo de personas. Las personas que manejan dinero normalmente no ostentan. Eso era en los años 80, ahora ya no, es una práctica que no se hace aquí. No le gustaba ostentar ni llamar la atención y evitaba a toda costa las apariciones en medios. Pero en los 2000 el empresario era ya un hombre muy poderoso, respetado y valorado en el sector de las orquestas. Sí, a Lito lo escuchaba todo el mundo, sin ninguna duda. Se hacían reuniones en la sala de fiestas La Luna de Pontevedra, que era de un socio de él, de Álvaro,
Se hacían reuniones en las que iban 100 y pico, 200 personas a hablar de, bueno, pues de estrategias en el sector y de tal. Lito para la gente era la persona que había levantado el sector, que estaba dando, entre comillas, trabajo, actividad económica, generando. Lito montó su centro de operaciones en Arcos da Condesa, una pequeña parroquia de menos de 500 habitantes con una ubicación geográfica estratégica. Las naves de Lito están pegadas literalmente a la Nacional 550, la carretera que conecta la ciudad de A Coruña, al norte de Galicia, con la de Tui, en la frontera con Portugal. Y pasa por lugares musical, empresarial y políticamente imprescindibles como Santiago y Vigo. Arcos da Condesa pertenece al municipio de Caldas de Reis, situado a 8 kilómetros de Cuntis y está considerado como la cuna de las aguas termales de Galicia. El municipio vivía básicamente de la agricultura y el turismo, hasta que llegó Lito. A nivel Caldas, a nivel hostelería, a nivel alquileres de pisos y tal, hombre, generó muchísimos beneficios. La gente pues venía a trabajar a la nave, por ejemplo, que estaba ahí, y comían Caldas. Muchísimos músicos de afuera y tal vivían en Caldas. Después cualquier ruedas, cualquier mantenimiento que hacía falta dependía de Caldas. Porque al final hay una transformación a nivel local que de repente se necesitan camioneros y son los camioneros de la zona. Se necesitan técnicos y son los técnicos de la zona. Se necesita gente de montaje, gente de tal, músicos y tal, que al final es el vecino, es el amigo del vecino, es la hija de no sé quién. Hay un gestor, hay un administrativo, hay un tal, hay un comercial, hay un diseñador, hay no sé cuánto, que al final se nutre alrededor, porque lo que genera es una economía de mercado alrededor de todo esto. Entonces, claro, genera un empleo en un entorno, o sea, y genera una identidad. Lito se ganó el respeto de las gentes de Caldas y de las muchas otras localidades cercanas. También el de sus músicos. A la gente que trabajó con Lito, la mayor parte de ellos yo los escuché siempre hablar bien de ese hombre. Me refiero a los músicos. Los músicos decían que era una buena persona y que era un gran representante. Y que con él que ganaba mucho dinero. Luego, la organización de Lito, y es otra cosa, ya él sabría cómo la tenía. La vida del músico, más allá del brillo de los focos, es dura y sobre todo precaria. Es imposible planificar un calendario o hacer previsiones de ingresos. Prácticamente todo el trabajo se reparte en esos 4 meses de verano cargados de fiestas patronales y gastronómicas. Aquí es que tú te llega el mes de mayo y hasta septiembre igual paras 5 días. Y es hoy aquí, mañana 300 kilómetros, pasado 50, pasado 500. El verano es muy exigente. Al final, prácticamente nuestra vida en verano es dormimos, comemos y nos vamos a trabajar. No hay mucho tiempo libre, por ejemplo. Entonces, es decir, te puedes echar 90 días sin ver a tus seres queridos o sin prácticamente tener contacto de ocio con tus amigos, porque no hay tiempo físico. Meses de actuaciones en directo sin descanso y un ritmo exigente física y mentalmente que no cualquier artista podría aguantar. Así nos lo explicaba el director de Esmerarte, King, que trabaja con bandas y músicos nacionales como Vetusta Morla o Joel López. Yo que me toca llevar el booking de muchos de los artistas, cuando tú empiezas a rellenar el calendario y de repente dices, bueno, 20 fechas, 25 fechas, 30 fechas, y digo, hostia, macho, tío, prepara ya que tenemos 40 fechas, a ver cómo vamos a hacer todo esto. Y sin embargo, ves el calendario de una orquesta de verano y tiene 210 al año, ¿sabes? Y dices tú, y aquí no se queja nadie. El resto del año toca vivir de lo generado en la temporada. En algunos casos, tener otros empleos, de camarero, de conductora de autobús. Pero esos meses en que no hay verbena, los miembros de las orquestas siguen trabajando sin cobrar. Hay que diseñar el nuevo espectáculo y ensayar para el siguiente verano. Lo menos complicado es estar esas 3 horas sobre el escenario y el cansancio. Lo más complicado es psicológicamente que termine una temporada, que todo lo que creaste
pues ya no vale prácticamente de nada y tienes que crear durante esos meses de parada, crear un nuevo espectáculo, mirar todos los detalles. Entonces la preocupación psicológica de que funcione, es duro. Y además hay que invertir mucho dinero. Todos los años hay que dejar una parte del beneficio para inversiones nuevas. Pero te hablo de 300 o 400.000 euros. Todos los años hay que pegarle un lavabo, hay que cambiar, hay que fichar algún otro cantante nuevo, tanto hombre como mujer, claro. Es cambio constante. Es aparte de mantener los músicos, los montadores y todo esto. Trabajar con Lito tenía todas las ventajas. Si tú llegabas allí y decías, yo quiero montar una orquesta y creo que tengo una idea que puede funcionar y tengo esto y tengo tal, él te financiaba, él te ayudaba. Si tú lo estabas pasando mal, porque un año pues te iba mal, habías invertido, lo que fuera, él hablaba con los representantes, oye, a ver si le podéis dar una fecha más a este hombre o a esta mujer o a esta orquesta o a esta tal. Adelantaba a los músicos el dinero para nuevos equipos, intentaba que todo el mundo tuviese actuaciones suficientes y hasta les echaba un cable para comprar sus casas o arreglar sus papeles. Ayudó a mucha gente a salir de las drogas, a pagarle tratamientos de desintoxicación, a gente que no tenía dónde vivir. Cuando empezaron a venir la gente, porque entonces se nutrían de las bandas de música, de las escuelas de música, de las bandas de las aldeas o de los pueblos, pero tampoco no todos tocaban bien. Entonces empezaron a traer ya músicos de Sudamérica, Centroamérica, y entonces esa gente había que pagarles casa aquí, su piso, etcétera, etcétera. Entonces él ayudó a muchísima gente y a muchísimas orquestas que luego se crearon, que no tenían ni un duro para comprarse su escenario móvil o la amplificación, él les ayudó. Les prestaba dinero, los ayudaba a comprar el camión y luego le iban devolviendo el dinero poco a poco. En el caso de sus propias orquestas, Panorama, Filadelfia y Costa Oeste pagaba un sueldo durante todo el año a sus artistas. Y con las otras, como recuerdan los músicos Juan Bazarra, de la Sintonía de Vigo, y Pablo Morán, de la América, acordaba un precio antes de arrancar la temporada. Normalmente, él sabía que la orquesta podía facturar tanto, ¿no? Entonces, sobre esa facturación hablábamos. Entonces me decían, mira, este año os puedo ofrecer tanto. Y yo, bueno, pues tal, regateas un poco tal y cual y quedábamos en un precio. Xestionaba con comisións ou con salas un diñeiro e iso se iba acumulando en algún sitio e repartía mensualmente ao grupo. En efectivo. Claro. Estar con Lito era sinónimo de vivir de la música, solo de la música, justo a lo que aspiramos todos los que nos dedicamos a esto cuando empezamos. El negocio de él también estaba en decir, bueno, la Sintonía, ¿cuánto tiene de contrato este año? Tanto. ¿Y en cuánto está ahora las fiestas que tenemos contratadas? ¿En cuánto? Bueno, pues vamos a empezar a derivar fechas a otra orquesta. ¿Sabes? Empieza a quitarnos a nosotros, porque ya estamos prácticamente en el dinero, y empieza, claro, a otras orquestas que le iban un poco atrás o lo que sea, iba compensando la cosa, ¿no? Por eso todas las orquestas, o muchas de ellas, querían estar bajo su paraguas. Es que su despacho, había todos los días unas colas de gente para entrar a hablar con él que eran enormes. Con un apretón de mano su palabra siempre valía y siempre ayudó mucho a muchísima gente. Hoy el sector de la verbena le debe muchísimo. Las comisiones de fiesta y los ayuntamientos sabían que había que llamar a Lito o a su empresa antes de celebrar un evento. Porque tenía muchas orquestas en su cartera, muy variadas, de todos los tamaños y para todos los bolsillos. Y porque tenía prácticamente todas las importantes, a las mejores. Lito sabía que vendía mucho más que orquestas. Yo tengo estado en alguna negociación con él en que algunos alcaldes decían, no, es que la competencia me ofrece tanto por X menos. Yo decía, sí, pero yo por X menos también te lo ofrezco yo. Yo tengo el mismo nivel de calidad que quieres tú, o sea, que te están ofreciendo otros, y lo tengo yo. Escoge, similar o mejor, por el mismo precio. Pero tú no me estás pidiendo a mí que te traiga orquestas de este precio. Me estás pidiendo que te llene el pueblo. Y eso vale esto, esto y esto. Y te garantizo que lo llenas.
Sus agrupaciones movilizaban a tanta gente que generaban economía allá donde iban. En hostelería, restauración, eran un catalizador de votos para los alcaldes de pequeñas poblaciones. Y todo eso se tradujo en más poder y peso en la sociedad y en la política. Un poder que sorprende incluso a quienes han sido dueños de la Panorama después de la era Lito. Como Carlos Somoza, que vendió la orquesta en 2019. Andar con Panorama por ahí adelante y ser el dueño de Panorama, yo en mi vida he ido tanto a los toros, me gustan los toros, y ¿te gustan los toros? Estás invitado al alcalde, el otro, empresarios. Era algo que a mí se me escapaba. Digo yo, pero esto no es normal. Parece que yo soy el artista aquí del cotarro este. Te abre muchas puertas. Aún a día de hoy, con haber sido, ¿cuánto fuiste y tal? Y tú, pues sí, te abre muchas puertas. Las abre ahora y las abría en la época de Lito, claro. Nadie sabía cuánto ganaba el empresario en la segunda década de los 2000, pero cada invierno se llevaba a todo el equipo de Panorama de vacaciones al Caribe. Cerca de 40 personas con todo pagado. Lito sabía cuidar de los suyos. Parece evidente que al empresario le iba bien, pero la ambición no suele tener límites. Y a principios de los años 2000, Lito empieza a diversificar su negocio. Ya no se conforma con tener su propia agencia de representación. Después nace la de tener un taller de mantenimiento para cubrir las primeras necesidades de los camiones, de los escenarios y tal. Nace eso. Incluso un taller que había paralelo a nosotros hacía dentro de nuestra nave los escenarios. En 2004 funda Escena Rent, una empresa de alquiler y venta de escenarios, tráilers, furgonetas y todo tipo de transportes para orquesta. Es la única en Galicia, así que se convierte en el proveedor de todas las orquestas, las suyas y las de la competencia. Después aparece la tienda, una tienda para abastecer a la gente, Soner. La primera vez que escuché hablar de Lito fue precisamente cuando me hablaron de aquel paraíso donde podías encontrar instrumentos de última generación, todo tipo de material y hasta un taller de música donde reparar cualquier cosa. Era un centro que era muy popular en primer lugar porque abastecía a las 1000 y pico de personas que trabajaban directo o indirectamente para Lito. Vas allí, encuentras un teclado, encuentras una guitarra, encuentras un saxo, encuentras no sé qué. Y tampoco había por aquí mucho a donde recurrir. Entonces iba gente directamente relacionada con Lito, iba mucha gente que no estaba relacionada con Lito y iban allí. Y la mayoría de la gente que estaba relacionada con Lito pagábamos cuando podíamos. Te daban facilidades, ¿entiendes? Se daban tantas facilidades que después la gente no reconocía sus deudas. La tienda dejó de ser rentable, pero el imperio de Lito siguió creciendo. En 2007 aparece Smuli, una compañía dedicada al alquiler y venta de equipos de sonido e iluminación. Amancio Ortega empezó con Zara, ¿no? ¿Cuántas variantes tiene de Inditex ahora mismo? Entonces él lo que fue creando empresas en torno al sector para cubrir ciertas necesidades que había que no estaban realmente al 100% cubiertas. Lito llegó al mundo de la verbena casi por azar a mediados de los 80. 2 décadas después representaba 80 orquestas, más de la mitad de las agrupaciones de Galicia. Sus otras 3 empresas, de escenarios, equipos de sonido, luces y reparaciones de todo material vinculado a la verbena, abastecían al sector de las orquestas de toda Galicia y parte de Asturias y León. Entonces era muy difícil querer organizar una fiesta y no dar con su emporio en algún momento. Ese emporio continuó su expansión durante años, hasta el 27 de noviembre de 2013. Esa mañana, una inspección sorpresa en las naves de Lito cambió radicalmente la vida del magnate, el destino de sus empresas, el futuro de las orquestas y el prestigio de la verbena en Galicia.
Estábamos un compañero y yo, que ahí estábamos preparando los papeles para salir a hacer gestiones a las 9 y algo. Se abrió la puerta y salió el compañero y me dijo, oye, Rafa, es para ti.